La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos una vez más, amados oyentes. Mientras nos acercamos al final del año, en todo este movimiento y el trajín y todo aquello, es un tiempo, es una época del año en donde hay bastante distracción y ahí procuro inyectar una nota de cautela, porque cuando hablamos de distracción nos estamos refiriendo a esa distracción con respecto a Dios. Tantas cosas que las personas están consiguiendo, que si para hacer lo que tiene que ver con los regalos y los adornos de Navidad, y para cocinar el pavo y el jamón y el dulce de frutas y todo lo demás. Como todos sabemos, esto es parte de la costumbre durante esta época del año, y tristemente hay bastante desviación de Dios mismo, pero queremos continuar con lo que hemos estado viendo, creyendo todavía que esto es importante. Es que lo más importante en la vida del individuo es o debe ser su relación con Dios. Su relación con Dios. Así que queremos retomar desde donde habíamos quedado. Y esto se encuentra en la porción que estábamos viendo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Leyendo el verso 14, no olvidemos que estamos contemplando las características de aquel en cuya vida mora el Espíritu Santo. Aquel en cuya vida está el gobierno del Espíritu Santo. Y estábamos viendo esta característica acerca de ser guiado por el Espíritu. Y asimismo, juntamente con esa guía, es hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo y asimismo hijo de Dios. Y habíamos hecho mención de la bendición que hay en la dirección del Espíritu. ¿Sabe? Porque, cada día nos encontramos con una nueva experiencia. Quizás nosotros no lo veamos así, pero cada día es una nueva experiencia y no sabemos al 100% qué vamos a encarar, con qué nos vamos a encontrar. Y bajo estas circunstancias, cuán beneficioso es el poder gozar de la guía de alguien que sabe, que conoce el camino en el transcurrir de este día, para llevarnos por la senda correcta, haciéndonos saber qué hacer, qué no hacer, cómo proceder, qué decir, qué decisiones tomar ante situaciones que se nos presentan en una manera sorpresiva. Y así podríamos seguir. Y de la misma manera como esto se da de día a día, también es exactamente igual de mes en mes. Y así año tras año. Y de la misma manera toda nuestra vida guiada por el Espíritu Santo, llevándonos hacia el final de todo esto, para una eternidad con Dios. Esto es tremendo, hermanos. Esta es una bendición sin igual, que es tan necesaria
o tan necesario en este tiempo en el cual nos encontramos. Por eso estamos manifestando estas diferentes características, esperando que esto estimule en usted el deseo de aquello. Como quien dice, oye, yo no sabía eso. Yo lo quiero. Yo quiero eso mismo para mi vida. Y claro, Dios, con mucho gusto, en su amor, con mucho interés, como quien dice, más rápido que veloz, estará dispuesto o ya está dispuesto para concedérselo. Así que la guía del Espíritu es tan importante en nuestras vidas para poder encaminarnos hacia a través de la senda correcta y que nuestras vidas eventualmente sean exitosas en el Señor. Y asimismo, guiados por el Espíritu de Dios, por aquel quien rige nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que asimismo somos hijos de Dios, como lo vemos en el verso 14 que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo gobernados ahora por la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, adoptados por Dios como hijos suyos y teniendo ahora el Espíritu Santo en nosotros, habiendo sido transformada nuestra naturaleza de esa condición carnal ahora a esta condición espiritual, nos constituimos en hijos de Dios por naturaleza, por la naturaleza divina. Porque así como somos, así como Él es, nosotros también lo somos desde adentro. No es una condición en la que tengo que pelear y tengo que luchar para soportar y tengo que hacer un esfuerzo para producir el gozo del Señor y tengo que esforzarme para amar. No, eso es algo que sale, algo que fluye naturalmente. Y ese fluir de estas mismas cualidades de Cristo se logrará, este fluir se logrará en la medida que nos mantenemos en la cruz, muertos día tras día, cada día, como dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tome su cruz cada día. Entonces, cuando nos consideramos muertos continuamente, cada día, de esa misma manera, el Espíritu permanecerá en nosotros y nos guiará desde adentro. Y el mismo Espíritu de Dios producirá en nosotros las características de Cristo, de manera que será algo natural, como quien dice, bueno, yo hago esto porque soy así, pues. Yo soy así. Así he sido moldeado. Así he sido formado. Es como cuando vemos a un padre con su hijo, vemos las mismas características físicas de ese padre en ese muchacho. Pero no solo las características físicas, pero también están las características internas en ese muchacho, en donde vemos la misma imagen del Padre al hacer exactamente las mismas cosas que ese Padre hace, al hablar como ese Padre habla, al pensar como ese Padre piensa, al ver las cosas, analizar las cosas como ese Padre las analiza. Bueno, hay características internas y características externas. Bueno, es así mismo con Dios. Las características, bueno, en este caso con Dios, son espirituales, porque Dios es espíritu. Dios no está restringido a un cuerpo físico en donde se le puede ver y tiene una cabeza, un rostro, tiene ojos. No, Dios es espíritu. Por tanto, las características que se producen en la vida de aquel
en quien mora Dios mismo a través del Espíritu Santo, son espirituales, son externas son internas, y de esa forma se exteriorizan a través de nuestras acciones, de manera que cuando los otros nos vean a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque actuamos como Cristo, porque vivimos como Cristo, porque procedemos como Cristo. Y esa es la experiencia de salvación que Dios desea producir en todo aquel que lo desea. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios por naturaleza. Bueno, de aquí nos habíamos adentrado a una porción en el libro de San Juan capítulo 8 para corroborar que no todos somos hijos de Dios, que vivimos en una atmósfera donde las personas, la sociedad asegura que todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que necesitamos ver las cosas conforme a cómo están plasmadas en la palabra de Dios. Necesitamos ver las cosas así. Y la palabra de Dios nos asegura que no todos somos hijos de Dios. Voy a esta porción en el libro de San Juan y voy a leerlo desde el verso 39. Nuevamente, no vamos a elaborar en aquello, porque ya lo hicimos en la sesión anterior, a la cual usted puede acceder para percibir los detalles, pues, de lo que se ha compartido en cuanto a este aspecto, este concepto. En el verso 39, Cristo lidia con un grupo de personas fundamentalmente antagónicas a él. Un grupo de personas que son judíos de la descendencia de Abraham, pero contrarios a Cristo. Y en esta porción, este grupo de personas, la palabra no especifica cuántos eran, pero ellos le dicen a Cristo: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ese es el verso 39. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Ustedes están haciendo las obras de su padre. O sea, Cristo está implicando que hay otro padre, y eso lo menciona o lo especifica más adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos. Ellos captaron lo que Cristo estaba diciendo. Y ellos le responden diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, Cristo le dice a ellos: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Es como cuando uno dice: bueno, si A es igual a C y B es igual a C, entonces A debe ser igual a B. Si hay coordinación, si entre A y C hay coordinación, comunión, compatibilidad, y lo mismo entre B y C, entonces entre A y B debe haber también comunión, armonía, compatibilidad.
Eso es precisamente o fundamentalmente lo que Cristo está mostrando aquí. Y sigue diciendo, después de todo, Cristo llega a un punto y le dice, oye, o les pregunta, oye, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Bueno, y ahí mismo Cristo da la respuesta y le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes no están en la actitud de percibir lo que yo les estoy diciendo. No lo están. Ustedes están asumiendo una actitud deliberadamente contraria. Deliberadamente no me están creyendo. Por eso es que Cristo dijo que si ellos fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuál es esa obra? Exactamente esa obra que Cristo manifestó, que dijo que la obra es creer en aquel a quien Dios envió, creer a Cristo. Pero ellos no estaban ejerciendo esa acción. Ciertamente, como lo mencioné, ellos eran hijos de Abraham por descendencia, biológicamente hablando, pero espiritualmente no estaban mostrando aquello. Razón por la cual no podían proceder o actuar o asumir la actitud correcta, porque sus espíritus fundamentalmente eran contrarios al de Abraham, a quien ellos consideraban su padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El entendimiento de ellos había sido bloqueado. Estaban trancados. ¿Por qué? Por su actitud. ¿Sabe una cosa? El individuo puede bloquear su entendimiento por su actitud. Uno puede asumir una actitud de tal forma que no le permite a su cerebro coordinar correctamente para su bien. No lo permite. Es que hay una conexión. Hay una conexión. Y esto fue lo que Cristo percibió en estas personas y se los hizo saber. Ahora, Cristo va en el verso 44, va directo y les dice a ellos, vosotros, o sea, después de haber elaborado y trabajado con ellos, Cristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Su padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Cristo se los hizo saber. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no están haciendo, o sea, ustedes lo que hacen son las obras de su padre el diablo, basándose en la mentira y no en la verdad, siendo incrédulos, no queriendo aceptar la verdad por la actitud que han asumido, ¿okay? Y en esa actitud, al no aceptar la verdad, claro, eso de una vez los lleva a tener que compaginar con la mentira. Ustedes compaginan con lo que es falso. Y asimismo hacen la obra de su padre, quien es el diablo. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente un panorama o un concepto, mejor dicho, la palabra no es panorama. Nos muestra un concepto claro para que nosotros podamos ver dónde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Ahora, esto es algo que cada cual debe percibir en términos personales. Y quiero hacer hincapié en algo en esta hora. Esto es algo que está plasmado en la palabra de Dios. Y respaldamos lo que está en la palabra de Dios. No vaya por ahí a decir ahora que el hermano Gary está diciendo que usted es hijo del diablo. Yo no estoy diciendo esto. Eso es algo que usted va a tener que definir por sí mismo delante de Dios.
lo que estamos diciendo es que esta porción, el concepto que emana de esta porción, echa por tierra el falso concepto de que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a un grupo de personas que eran hijos del diablo. Y eso, la actitud de ellos, decirle, la actitud de ellos no ha quedado en el pasado. No ha quedado en la historia. Al paso de los años, eso se ha ido perpetuando hasta nuestros días y seguirá. Déjame decir una cosa, y seguirá hasta el fin, hasta el último día en lo que respecta a la existencia de la humanidad y toda esta creación. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ustedes no me creen. Y este asunto de no creer no es como cuando uno dice, está difícil creerlo. ¿Cómo voy a creer esto? No. Ellos se trancaron y determinaron no creer. Determinaron no creer. Es como cuando uno dice, no voy a creer. No lo voy a creer. Y el ser humano es propenso a asumir esa actitud. Ahora, Cristo vuelve a ellos y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de ustedes puede asegurar que en mi vida hay pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si soy justo, si mi vida es diáfana delante de ustedes, si estoy limpio, si manifiesto esa vida de santidad ante ustedes, ¿por qué no me creen? Tengo todas las credenciales para producir en ustedes la credibilidad necesaria en mí. ¿Por qué con todo y eso no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está. Cristo les está diciendo que los que son hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, las palabras de Dios oyen. Esa es una característica de los hijos de Dios. Oye, es de esperarse. Dios es mi Padre. Él me quiere hablar. Debe haber en mí una inclinación, una propensidad a escuchar lo que Dios tiene que decirme, lo que mi Padre me quiere decir. Y Él les dice a ellos, bueno, aquí es en donde se muestra que ustedes realmente no son hijos de Dios. Porque no quieren oír las palabras de aquel a quien ustedes supuestamente dicen que es su Padre. ¿Cómo va a ser posible que ustedes dicen que son hijos de Dios y no quieren oír las palabras de su Padre que emanan de mi boca? El asunto, amados, Cristo se los mostró sumamente claro. Más claro no podía estar. Y vuelvo a recalcar, todo esto, lo que hemos visto hasta aquí, ha sido con el objetivo de corroborar el concepto de que no todos somos hijos de Dios. Y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Ahora, volviendo al verso 14, que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿es usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Es verdaderamente guiado por el Espíritu de Dios? ¿Percibe usted la voz de Dios, mostrándole qué hacer, frenándolo, guiándolo? ¿Puede usted percibir la voz de Dios?
Y si percibe la voz de Dios, la obedece, le presta atención, procura entender lo que Él está tratando de decir. Esto me lleva a las palabras de Cristo cuando Él dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Y para conocer la voluntad de Dios, amados, hay que escucharla. Hay que escucharla. Y hay que aceptarla. Y asimismo, obedecerla y hacer lo que Él dice. Y es aquí en donde se muestra quiénes son los verdaderos cristianos. Quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Cuando vive una vida de continua obediencia a la voluntad divina, a la voluntad del Padre. Esos son los que verdaderamente pueden referirse a Dios como Dios mi Padre, mi papá, Padre Santo, Padre mío. Allí es en donde cobra significado o cobran significado estas palabras donde dicen Señor, Señor. Porque tú eres verdaderamente mi Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Tú riges mi vida. Yo estoy bajo tu control. Allí es en donde cobra significado la palabra Señor. Allí es en donde cobra significado la palabra Padre. Señor, porque obedezco a mi Señor, a mi dueño. Padre, porque obedezco a mi Padre. Hago lo que Él me dice. Estoy pronto a escucharlo. Tan sencillo como eso. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La cantidad de personas que rehúsan escuchar la palabra de Dios, el porcentaje de estas personas alrededor del mundo es sumamente alta. O es sumamente alto, mejor dicho. El porcentaje es sumamente alto. Pero sin embargo, siguen alegando: yo soy hijo de Dios. Yo espero que esto haya servido para abrir su entendimiento una vez más y llevarlo a una condición de análisis, ponderación, meditación en estas cosas. Porque estamos hablando de algo sumamente necesario en su vida. Porque ser hijo de Dios es el equivalente de decir: estoy salvo, estoy bien con Dios. El camino entre Dios y yo está completamente claro. Y estoy en espera de ver a este Padre mío cuando todo esto pase y estar con Él eternamente y para siempre. Considere seriamente esto, amados. Considérenlo seriamente y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.